Inducción magnética. En la clase anterior estábamos estudiando el caso del solenoide, ¿verdad? El solenoide ideal. Vamos a comenzar con el solenoide ideal finito, de tamaño finito. Entonces, este es el modelo, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Es un solenoide de tamaño finito, pero es ideal. Ideal porque las vueltas están apretadas. O sea que podemos hacer una superposición de lo que son espiras circulares. Como esto ya lo hicimos ayer, ¿verdad? Dijimos que íbamos a tomar el campo magnético de una sola espira y vamos a hacer una sumatoria. Entonces, este sería el campo de una espira. Aquí lo que tenemos es el solenoide visto horizontalmente y haciéndole un corte, de manera que aquí podemos ver algunas de las espiras, ¿verdad?, que están cortadas. Aquí está nuestro punto de campo P, que es donde vamos a calcular la inducción. Y estas cantidades Z sub 0 y Z sub P indican, Z sub 0 indica la distancia del origen a lo que es este diferencial de dz. En d de z existen d de n, en d de z existen d de n espiras, una cantidad de espiras igual a d de n. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros es plantear una integral para poder sumar sobre todas las espiras de este solenoide, desde 0 hasta L, toda la longitud. Bueno, entonces vamos a agarrar el campo de una espira, como pueden ver acá. Este es el campo de una sola espira, solo que aquí ya hemos sustituido el número de espiras en la faja, d de n. Ese es el cambio que hemos hecho. Voy a retroceder para que puedan ver esto mejor. Aquí tenemos el campo de la espira, miren. Solo que aquí en el numerador vamos a introducir el número de espira d de n. Esto va a ir introducido aquí, miren. D de n. Porque estamos agarrando una pequeña faja de lo que es el solenoide, de altura, de grosor d de z sub 0, y que contiene d de n espiras. Entonces, en el lado izquierdo vamos a colocar d de b, un diferencial de campo producido por esta cantidad de espiras que hay en esta pequeña cinta, ¿verdad?, de altura d de z. Y aquí en la variable z tenemos que hacer un cambio también. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en mente este campo. Fíjense bien. De ahí pasamos a esto, miren. Esto se conserva, miren. Esto sigue siendo la parte original. Solo que hemos multiplicado por el número de espiras, que es d de n. Nada más que expresado como n minúscula por d de z. ¿Quién es n minúscula? N minúscula es el número de espiras, el número total por unidad de longitud. Eso es n minúscula. Y en lugar de z en el denominador, ponemos z sub p menos z sub 0. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, simple. Aquí tenemos el solenoide, miren. Aquí tenemos el solenoide. Aquí está el pequeño diferencial que estamos tomando, que contiene d de n espiras. Entonces, el punto de campo se encuentra sobre el eje Z por aquí. Sobre el eje Z está por aquí. Aquí está el punto de campo. Entonces, la distancia de acá, de la base del solenoide al punto de campo, dijimos que esa distancia es Z sub P. Y la distancia de la base, del origen, ¿verdad?, a la fajita,
es Z sub 0. Y aquí, a ver, es Z sub 0. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. No sé si todo está claro. Entonces, Z sub P menos Z sub 0 vendría a ser la distancia de esta pequeña franja que estamos tomando hasta el punto de campo. O sea, en otras palabras más simples, Z sub P menos Z sub 0 es la distancia, es la distancia de ese diferencial de dn, de dz, al punto de campo. O sea, este sería el campo que provocan esta cantidad de dn de espiras en el punto P. Pero yo necesito el campo provocado por todo el solenoide, que tiene una altura L. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, esto lo vamos a integrar de 0 a L. Vamos a integrar ambos lados, ¿de acuerdo? N por d de z sub 0 es el número de anillos circulares. Entonces, como ustedes ven, el problema es bastante simple. Integramos de 0 a L. ¿Quién es la variable de integración? Es z sub 0. Z sub 0. Z sub 0 es lo que va a ir variando desde 0 a L. Z sub P no, Z sub P se mantiene constante porque es la distancia al punto de campo, ese punto lo mantenemos fijo. Hacemos un cambio de variable, Z' igual a Z sub 0 menos Z sub P. Aquí estamos integrando, jóvenes, esto lo estamos integrando al estilo de física 200, ¿verdad? Aquí no estamos planteando vectores de posición. No es necesario porque el campo ya lo tenemos, pues. Este campo que obtuvimos de una espira lo hicimos con los vectores, ¿verdad? Con los vectores de posición. Pero ya integrar sobre todo el solenoide no es necesario. No es necesario plantear vectores de posición ni nada de eso, porque ya el campo ya está. Solo es cuestión de sumar sobre todas las espiras. O sea, lo que estamos haciendo es superposición, ¿verdad? Bien, entonces, haciendo este cambio variable, d de z' es mi nueva variable. Y esta integral la podemos ver en las tablas. El resultado, no sé si tienen preguntas. El resultado es sencillo. No sé si hay alguna duda con esto. Bueno, entonces podemos seguir. El resultado de la integral sería este, miren. De la integral indefinida. Aquí es z' al cuadrado. Al cuadrado. Evaluando en estos límites, ¿verdad? Porque al hacer el cambio variable, los límites cambian. Sustituyendo, queda esto. Ahora solo es cuestión de, bueno, no se podría simplificar más, ¿verdad? Esto ya no se puede simplificar más. De manera que el resultado final queda así. Esto que ven acá, jóvenes, sería el campo de inducción de un solenoide ideal finito. Que como ven, es un campo, digamos, no, es un campo bastante, se ve bastante complejo al verlo, ¿verdad? Porque la respuesta queda muy larga. No hay manera de escribirla de una manera más simple. Y el campo va en la dirección de Z positivo, porque estamos asumiendo que en el solenoide, estamos asumiendo que la corriente en las espiras va en la dirección de phi positivo. Si yo uso la regla a la mano derecha, entonces las líneas de campo harían esto. En el interior apuntaría en Z positivo y en el exterior en Z negativo, pero este campo que yo obtuve es para el interior del solenoide, porque el punto de campo está en el interior. En el exterior nosotros vamos a asumir que el campo es cero, aunque no lo es en realidad, ¿verdad? Solo que es muy débil. Bueno, la razón por la que nos dieron los ángulos, fíjense bien, la razón por la que nos dan estos ángulos, alfa 2 y alfa 1, es para que nosotros podamos escribir la respuesta de una manera más simple. Como ven, aquí se nos forman unos triángulos. Lo voy a marcar. Aquí se forman unos triángulos rectángulos. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo de la izquierda, aquí este cateto, el que está horizontal, tendría una distancia z sub p.
Z sub P sería este cateto. Y este otro cateto sería el radio A. Entonces la hipotenusa, ¿quién es? Sería A cuadrado más Z sub P al cuadrado, ¿verdad? Z sub P al cuadrado. Entonces, si nos vamos a la respuesta que tenemos del campo, yo puedo ver de que aquí el seno de alfa 1 o el coseno de alfa 1 me van a permitir simplificar la respuesta. Lo mismo aquí en este otro triángulo, miren. Aquí, por ejemplo, en este triángulo de la derecha, este cateto sería L menos Z sub P. L menos Z sub P. Y este otro cateto es A, de manera que aquí la raíz sería A cuadrado más L menos Z sub P al cuadrado. Si lo pueden hacer en su cuaderno, mejor, ¿verdad? Para que vayan tomando nota. Entonces, por trigonometría, ya con estos ángulos, yo puedo simplificar el resultado. Me voy a ir a la otra diapositiva, voy a borrar esto. Como pueden ver, aquí lo tenemos, miren. En el denominador tenemos esta hipotenusa, miren, la que acabamos de escribir, A cuadrado más L menos Z sub P al cuadrado, la raíz, ¿verdad? Y acá tenemos la otra hipotenusa, el otro triángulo. Entonces, como ustedes pueden ver, teníamos los triángulos así, ¿verdad? Aquí teníamos, este era alfa 2, ¿verdad? Aquí era A, aquí era Z sub P, así. Entonces, para simplificar lo que podemos hacer, podemos usar lo que es la función coseno, ¿verdad? Coseno de alfa 2 es lado adyacente entre hipotenusa. El lado adyacente de coseno sería Z sub P. Coseno de alfa 2 sería Z sub P entre la hipotenusa. O sea que en vez de escribir todo esto, simplemente pongo coseno de alfa 2. ¿Me explico? Coseno de alfa 2. Lado adyacente, que es Z sub P, entre la hipotenusa, que es la raíz de A cuadrado más Z sub P cuadrado. ¿Estamos? Y en vez de escribir todo esto, eso sería coseno de alfa 1, que es el otro ángulo. Bueno, pues con esos ángulos podemos simplificar este resultado y eso me va a servir para analizar lo que es el solenoide infinito. Estamos hasta aquí, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Bueno, entonces, como pueden ver acá, podemos expresar el resultado en función de los ángulos alfa 1 y alfa 2, como vemos aquí en estas expresiones. Coseno de alfa 1 es esto, coseno de alfa 2 es esto, de manera que el campo magnético queda así. Ya tenemos una expresión un poco más simple. ¿De acuerdo? Un poco más sencilla. Este resultado me va a servir para analizar el caso especial cuando el solenoide es de tamaño infinito. Y de esta respuesta yo puedo sacar el resultado directamente. También lo puedo hacer con la integral, ¿verdad? Pero si ya tengo esta respuesta, lo puedo hacer directamente de aquí. Cuando el solenoide es infinito, fíjense bien, nosotros tenemos esto así, ¿verdad? El solenoide, que es un tubo. Aquí está el eje Z. Aquí está el punto de campo P. Aquí están los ángulos. Este es alfa 1, este es alfa 2. Entonces, ¿cómo podemos analizar el resultado si queremos que el solenoide sea infinito? Si el solenoide se hace infinito, ¿qué pasa con estos ángulos, alfa 1 y alfa 2? ¿Qué les pasaría? Se van haciendo cada vez más pequeños. Sí, es verdad, se van haciendo cada vez más pequeños. Exactamente. Alfa 1 y alfa 2, cuando el solenoide se hace infinito, van tendiendo a cero.
Y al tender a 0, el coseno de 0 es 1. Coseno de algo que es aproximadamente 0 es 1. Podemos hacer la aproximación, ¿verdad? No es exactamente 0, pero coseno de algo muy pequeño, cercano a 0, es 1. Es aproximadamente 1. Entonces ya sabemos, ¿verdad? De que cuando el solenoide se hace infinito, aquí en el paréntesis me va a quedar 1 más 1, que es 2. Entonces, simple, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Podemos hacer esto. Miren, este es el caso especial. Solenoide ideal infinitamente largo. Cuando los ángulos alfa 1 y alfa 2 tienden a 0, es porque el solenoide es infinito, entonces son aproximadamente 0. Y el coseno de esos ángulos va a ser aproximadamente 1, de manera que en el paréntesis me va a quedar 2. Este 2 se cancela con este 2 y me queda mu sub 0 por n por i. Y jóvenes, este es uno de los resultados más importantes que vamos a ver en toda la clase, ¿no? Porque el solenoide es de los sistemas más importantes. Los estudiantes siempre se memorizan este resultado. Como les digo, de tanto usar las cosas uno se las aprende, ¿verdad? Entonces, este campo de un solenoide infinito nos va a ser de gran ayuda en todo lo que sigue a continuación. Entonces vale la pena recordarlo, ¿verdad? Es bastante fácil, es mucho más simple que el del solenoide finito. Es mu sub 0 por n por i. O sea que el campo en el interior de un solenoide infinito depende de la corriente, ¿verdad? Entre más grande sea la corriente, más intenso va a ser el campo, pero también del número de vueltas, ¿verdad? Porque recuerden que ese n minúscula es número de vueltas por unidad de longitud. O sea que ahí, ese n depende directamente del número de vueltas. Dependería directamente del número de vueltas. Entre más vueltas tenga el solenoide, más fuerte va a ser el campo. ¿Estamos? Entre más vueltas, más fuerte va a ser el campo. Bien, no sé si tienen preguntas. Conste, ¿verdad? Que este campo es en el interior nada más. Es en el interior, en el exterior asumimos que es 0. O sea, el campo de un solenoide va a tener esta forma. El campo podemos decir que queda confinado en el interior, porque en el exterior las líneas de campo, como ustedes ven, las líneas de campo cada vez se van separando más, cada vez más separadas, de manera que podemos despreciar este campo. Aquí podemos asumir de que es aproximadamente 0. Y en el interior, como ven, las líneas están muy pegadas, de manera que el campo es bien intenso. Y cuando esto es infinito, en el interior es todavía más intenso porque las líneas de campo en el interior quedan paralelas. Las líneas en el interior quedan paralelas cuando esto es infinito. Cuando es finito, como ustedes ven, siempre es variable el campo aquí. Es variable porque la separación va incrementando conforme me voy alejando del centro. ¿Se fijan, verdad? Por eso es muy diferente el solenoide finito del infinito. Para un solenoide finito, el campo en el interior es variable. Pero para uno infinito, es constante. ¿Se dan cuenta de eso, verdad? O sea, en otras palabras, el primer campo magnético constante que acabamos de encontrar es este. O sea, que acabamos de descubrir, ¿verdad? En la clase es este, el del solenoide. En el interior de un solenoide infinito, el campo magnético es constante. Es constante porque las líneas estarían paralelas, igualmente separadas. Pero claro, ¿verdad? En la naturaleza, campos magnéticos constantes no existen, porque solenoides infinitos no existen. De manera que esto es ideal, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver el solenoide. Este es un solenoide ideal que está cortado, un corte lateral, para que podamos ver las líneas en el interior. Este sería un solenoide de tamaño finito. Como pueden ver, cuando me acerco a los bordes,
las líneas se van separando. En el centro es donde están más juntas. Bueno, aquí tenemos un solenoide, jóvenes, no ideal. Así luciría el campo magnético si el solenoide no fuera ideal. Cuando un solenoide no es ideal, las espiras no están apretadas, de manera que hay un ángulo entre cada espira. Debido a esa separación entre las espiras, el campo magnético tiene unas perturbaciones ahí, miren, como ondas. O sea que el campo es todavía más complejo. De manera que, como ustedes pueden ver ahí, en el interior, el campo no solo va a tener componente Z, va a tener todas las componentes X, Y, Z. O sea que integrar eso sería bastante difícil, ¿verdad? Bueno, pero este problema no lo vamos a tocar, ¿verdad? Este problema no. Esto es una hélice. Este problema tal vez lo podemos resolver, pero para encontrar únicamente una componente, la componente axial, o sea, la componente Z. Ese problema sí lo podemos resolver, ¿verdad? El problema de una hélice y obtener la componente Z nada más del campo. Eso sí se puede hacer, que es un problema también bastante complejo, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas, vamos a pasar a otro tema. Siempre en el mismo capítulo vamos a ver ahora, vamos a estudiar lo que son las cargas puntuales en movimiento. Bueno, esta parte también es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a definir aquí lo que es la fuerza de Lorentz, que es la fuerza sobre una partícula cargada en movimiento. Como en 321 vieron que había una fuerza eléctrica cuando una partícula está en reposo, ¿verdad? Pero cuando una partícula está moviéndose también existe una fuerza magnética. Y la fuerza eléctrica más la fuerza magnética es lo que nosotros queremos encontrar acá. Entonces, vamos a partir del caso general, asumiendo que tenemos un volumen. Tenemos un volumen de corriente. Entonces, por la ley de Biot-Savart, esto queda de esta manera, ¿verdad? J. Ahora, la expresión cambia a esto. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en el capítulo 12, ¿verdad? Que la densidad volumétrica de corriente la podemos escribir en función de la rapidez de las cargas. Entonces vamos a asumir de que en ese volumen las cargas están moviéndose con una rapidez v. Entonces sustituimos J aquí por esto. Ahora, suponemos que las cargas que están contenidas en ese volumen muy pequeño, o sea, tenemos un volumen así, pero tomamos un pequeño diferencial, ¿verdad?, de volumen en el cual hay cargas que están moviéndose. Entonces, las cargas contenidas en ese pequeño volumen, vamos a ver, lo vamos a localizar mediante un vector de posición, ¿verdad? Esas cargas que se están moviendo ahí, las vamos a localizar con un vector de posición, R'. Pero ¿qué pasa? Como ese volumen es muy pequeño, R' va a ser prácticamente constante. O sea, imagínense ustedes que esa carga que se encuentra dentro de este pequeño volumen está moviéndose. Pero R' localiza esa carga, pero cuando esa carga se mueva dentro de ese pequeño volumen, ¿cuánto va a variar R? Prácticamente nada, ¿verdad? Porque el volumen es muy pequeño. Entonces, prácticamente R' se va a mantener constante, tanto en magnitud como dirección. Entonces, de esa forma, podemos asumir que R y R, el vector de posición relativo, también va a ser constante. No sé si me explico a lo que nos estamos refiriendo, joven. O sea, este es el volumen V' de corriente. En este volumen está la corriente que me va a generar un campo magnético en un punto P. En un punto P. Yo quiero calcular el campo magnético en el punto P. Entonces el vector de posición relativa apunta de la carga prima que está en este pequeño volumen hacia el punto de campo P. Recuerden que el punto de campo P no se mueve.
Lo que puede cambiar es R', pero dijimos de que R' se mantiene constante. Y si R' es constante, R también es constante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver. Podemos seguir, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver. Si todas las cargas llevan la misma velocidad, asumiendo B', se puede sacar todos esos factores del integrando. Así, ¿por qué sacamos todo esto del integrando? Porque todo esto es constante. Todas las cargas que están dentro de ese volumen tienen la misma velocidad. Y R es constante. Dijimos de que R no cambia. Todo lo que es constante se quita de la integral. ¿Qué es lo único que puede variar? La densidad de carga. Esto que tengo aquí, jóvenes, la integral, esta integral que está aquí, no es otra cosa más que la carga. Acuérdense, ¿verdad? Que la carga Q, la carga, mejor dicho así, la carga total Q es la integral de ρ de tau. Esa es la carga total Q, que aquí la ponemos como Q', ¿de acuerdo? Entonces, el campo magnético que queda es esto. Esto que ven acá. La carga Q', que es la fuente del campo magnético, por la velocidad de esa misma carga. Velocidad de la misma carga Q'. Pero esta Q' no es una carga puntual. No es una carga puntual. Es la carga total dentro de ese volumen pequeño. Bueno, entonces, Q' es carga total. Pero si tomamos a Q' como una carga puntual, también se puede, ¿verdad? También se puede asumir de que esa carga Q' es puntual. Así que la expresión es válida también para una carga puntual en movimiento. O sea que hemos obtenido indirectamente el campo de una sola carga. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense ustedes que tienen una sola carga puntual. Si esta carga no se mueve, esta carga genera un campo eléctrico. Pero si esta carga se mueve, además de campo eléctrico, también produce un campo magnético. ¿Cómo va a ser el campo magnético de una carga puntual? ¿Qué forma va a tener? Pues va a tener como la forma de una botella. Porque las líneas, o sea, siempre se va a usar la mano derecha, ¿verdad? Si la carga positiva se mueve hacia la derecha, entonces el dedo pulgar va a la derecha y los 4 dedos se van a ir enrollando, señalando la dirección del campo. O sea que el campo haría esto, miren. Las líneas de campo de esta carga puntual harían esto, enrollándose en torno a la carga. Pero si lo pudiéramos observar, lo que observaríamos sería esto, como un paquete de ondas, más o menos así. Más o menos así luce el campo de una carga puntual en movimiento. Porque donde se encuentra la carga, el campo es más intenso. Cuando me voy alejando de la carga, el campo va disminuyendo. Siempre va formando vueltas cerradas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, si comparamos, vamos a hacer una comparación acá importante. Fíjense bien. Aquí tenemos el campo magnético, la ley de Biot-Savart para un elemento de corriente IDDS. Un elemento IDDS. Entonces, aquí solo estoy tomando el integrando. Aquí solo estoy tomando el integrando. IDDS cruz R. Fíjense bien la analogía que hay. Este es el campo de una carga puntual. Entonces, la diferencia entre estas dos cantidades es únicamente esto, miren. Que aquí tengo IDDS, el elemento de corriente, y aquí tengo Q por B. Esa es la gran diferencia. Entonces, con eso podemos sacar una conclusión. Que el elemento de corriente IDDS es equivalente a Q por B. En otras palabras, una carga puntual en movimiento es equivalente a un elemento de corriente. Y esa es
una conclusión muy importante para nosotros, ¿verdad? Es equivalente, o sea, recuerden siempre eso, ¿verdad? Una carga puntual moviéndose es equivalente a una corriente filamental. Es equivalente. Si yo tengo una corriente filamental y tengo una carga puntual moviéndose, es como que tuviese lo mismo. Eso es lo que me está diciendo esto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a plantear con esta conclusión? Pues bueno, fíjense bien, aquí tenemos una ilustración sobre una carga puntual moviéndose y las líneas de campo que genera. Aquí, por ejemplo, pueden ver de que este sería el eje a lo largo del cual la carga se mueve. En los puntos que están sobre el eje, el campo magnético es cero. Eso lo podemos ver directamente en la expresión, haciendo el producto cruz. En los planos, por ejemplo, este podría ser el plano XY, este podría ser el plano ZY. El campo tiene la máxima intensidad, como pueden ver. ¿Dónde va a ser más grande el campo de una carga puntual? Va a ser justo por encima de ella. En estos puntos, miren. Porque como ustedes ven, en el producto cruz está Q por B, cruz B. Solo les estoy indicando el producto cruz, ¿verdad? Que aparece en el campo magnético de una carga. Es Q', que es la carga, por la velocidad de la carga, B', cruz B. Va, aquí estoy, coloqué mal eso, aquí puse B, aquí es R, ¿verdad? Es R, cometí un error ahí. Aquí era R. Así ve. Ahí sí está correcto. Entonces, si ustedes quieren dibujar las líneas de campo de una carga puntual, lo que tienen que hacer es este producto cruz. Usted toma, vamos a ver, toma cualquier punto del espacio, cualquier punto, traza un vector desde la carga hasta ese punto y ese es R. Ese sería R. ¿De acuerdo? Entonces, hace el producto cruz de la velocidad con R. Regla la mano derecha. Agarra con los 4 dedos, agarra la velocidad y lo enrolla en torno a R. Y el pulgar le va a dar la dirección, pero en este punto, hacia dónde va el campo. Entonces, de acuerdo con la regla mano derecha, en este punto P, el campo apunta hacia afuera de la pantalla. Pero acuérdense que en el producto cruz hay un seno, ¿verdad? Hay un seno de teta. O sea, B cruz R es magnitud de B, magnitud de R, seno de teta. O sea que el ángulo entre los dos, entre R y teta, que sería este, ¿verdad? El ángulo entre R y teta es importante, porque eso me va a dar la magnitud de este producto cruz. ¿Qué tan intenso es el campo acá? ¿Dónde va a ser más intenso? Va a ser más intenso donde R y B sean perpendiculares. Por eso ustedes ven que aquí en este punto, miren, en estos dos puntos que estoy señalando, el campo es más intenso. ¿Por qué? Porque el ángulo entre la velocidad y R vale 90. Seno de 90 es 1. De manera que el valor máximo del campo, siempre va a ocurrir perpendicular a la velocidad. En esos puntos. ¿De acuerdo? O sea, imagínense que esta carga va moviéndose para arriba en la dirección de Z. Entonces, en esta línea, en toda esta línea, miren, perpendicular a la velocidad, aquí el campo es donde va a ser más intenso. Si me voy alejando de la perpendicular a la velocidad, el campo iría disminuyendo. Bueno, ¿estamos? Por esa razón es que el campo de una carga puntual se observaría como esto. Miren, aquí está la carga. Se observaría así. ¿ve? Tiene valores máximos en donde la velocidad es perpendicular a R. R es este vector
que apunta hacia este punto de campo P. ¿De acuerdo? Bueno, entonces podemos seguir, bro. Vamos a ver ahora esta parte sobre la fuerza magnética. De acuerdo con esta expresión, ¿qué es esto que tengo acá? Esto se llama la ley de Ampère, solo que estamos tomando el diferencial de la ley de Ampère. ¿Recuerdan esto, verdad? Ley de Ampère, fuerza, es una integral I de ds cruz I de ds cruz B. Eso es la ley de Ampère. Aquí estoy tomando el diferencial nada más. Entonces, vemos que la fuerza magnética sobre una carga puntual en movimiento es esto, miren. La fuerza magnética sobre una carga puntual en movimiento. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Simple. Como dijimos de que I de ds, el elemento de línea, quiero decir, el elemento de corriente lineal es equivalente al producto de la carga por la velocidad. Entonces sustituyo en vez de I de ds, Q por B. Y tengo la fuerza magnética sobre una carga puntual en movimiento. Esto vale la pena que se lo memoricen. Esta es la fuerza magnética sobre una carga. Vamos a ver. ¿Cuál es la fuerza eléctrica sobre una carga? Es Q por E. La carga multiplicada por el campo. Esta es la fuerza eléctrica sobre una carga, debida a un campo externo. Mientras que esto es la fuerza magnética sobre una carga puntual debida a un campo magnético externo. Este campo magnético que aparece aquí es externo a la carga, o sea, no es provocado por la carga. Y este campo eléctrico de acá también es externo, no es provocado por la carga. Recuerden que la carga puntual genera un campo eléctrico y un campo magnético. Pero estos campos que aparecen en estas fórmulas no son los de la carga, son externos. O sea que si la carga se está moviendo y no existe un campo externo, no va a haber fuerza magnética. Si no existe un campo eléctrico externo, tampoco va a haber fuerza eléctrica. Bien, entonces, vamos a ver. B es el valor de la inducción, ¿verdad? En la posición de la carga. Usando la ley de Ampère, calculamos la fuerza que una carga puntual Q ejerce sobre otra carga puntual Q. O sea, esto sería la fuerza magnética entre dos cargas puntuales. La ley de Ampère. Entre dos cargas puntuales. Como ven, aparece un doble producto cruz donde aparecen las velocidades. No sé si tienen preguntas. Bueno, entonces vamos a pasar a esta parte que sería ya la parte final, que es muy importante porque aquí se resume la fuerza eléctrica y magnética en esta fórmula llamada la fuerza de Lorentz. A esto se le llama fuerza de Lorentz, que también es una fórmula que tienen que memorizar. En la fuerza de Lorentz aparece lo que es la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Aquí hemos factorizado la carga porque estamos hablando de la misma carga. Recuerden, fuerza eléctrica, Q por E. Fuerza magnética, que es Q, que es un escalar, B, que es un vector, y el campo, que es un vector. Producto vectorial de dos vectores, y aquí la fuerza eléctrica, que es el producto de un escalar por un vector. Si sumamos estas dos fuerzas, obtengo la fuerza de Lorentz. Fíjense bien, en la fuerza de Lorentz, este campo eléctrico y el campo magnético, recuerden que son externos a la carga. La velocidad, esta que aparece aquí, es la velocidad de la carga. Es la velocidad con que se mueve. ¿Qué pasa si la velocidad es cero? Pues la carga no siente fuerza magnética, solo va a sentir fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Una carga solo siente fuerza magnética si se está moviendo. Bueno, estos resultados van a ser válidos para velocidades pequeñas comparadas con la luz, ¿verdad? Porque ya para velocidades cercanas de la luz hay que considerar ya relatividad, ¿verdad? Entonces, aquí asumimos de que nos estamos moviendo bastante lento comparado con la velocidad de la luz. Bueno,
Jóvenes, nos vamos a quedar por aquí la clase de hoy. No sé si tienen preguntas. El día de mañana vamos a hacer algunos problemas. Vamos a ver ejemplos sobre cómo aplicar esta ley de Lorentz. Bien, no sé si tienen preguntas. Bueno, Fíjense que cuando me habló entonces, ya no pude, no estaba.